Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este día que tú nos has regalado. Gracias porque sacamos un tiempo para aprender de tu palabra, Señor. Bendice al pastor Ángel Pérez, Dios mío, que la enseñanza de hoy sea de aplicabilidad a nuestra vida, Padre. Bendice a los hermanos que se han de conectar más adelante, Dios mío, y cuídales en grande manera. Gracias, Señor, por este rato de aprendizaje que vamos a tener. Ilumina nuestra mente, nuestros corazones y sobre todo que lo podamos llevar a la práctica, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Bien, a lo que la hermana Rosa se conecta y esperamos que los demás hermanos se puedan conectar. Vamos a ver si hermana Rosa puede resolver ese problemita. Y entonces, como diríamos por ahí, pues entramos de lleno. Bien, vamos a estar hablando de la primera epístola del apóstol Pedro. La epístola del apóstol Pedro es un documento de dos partes, la primera y segunda carta. Vamos a estar hablando en esta primera carta, en la cual es un momento donde en la mitad de los años 60 del primer siglo, Pedro, con los 12 discípulos originales, escribió una carta desde Roma para los creyentes que se habían esparcido por todas las regiones de Asia Menor y actualmente lo que se conoce hoy por Turquía. Cuando se habla de Asia Menor en la escritura, se entiende que es Turquía. Entonces, pastor, permiso, una dime. duda. Es que tengo que el 1 de septiembre usted había hablado sobre las cartas de Pedro. ¿Esto es adicional a esa clase? Yo hablé de las cartas de Pedro. Sí, tengo algunos datos aquí. No recuerdo si esa clase yo estuve, pero estaba viendo la Verifique libreta. porque yo creo yo que yo inicié con las cartas paulinas. Sí, pero por lo menos aquí yo tengo que usted le llama las epístolas de Pedro como cartas generales, que escribe a las iglesias de Asia Menor, que lo que se conoce hoy como Turquía, Ponto, Galacia, Capadocia. Que Pedro lo que lleva ahí en estas cartas es una palabra de motivación y fortaleza. Okay. Y en motivación usted explicó que era esperanza en medio del sufrimiento, porque era una iglesia perseguida, que era una iglesia compuesta por la mayoría de gentiles, Okay. formada por gente que estuvo en el día de Pentecostés. Okay. Entre varios detalles adicionales, pero yo creo que no lo cogí completa porque yo creo que esta clase no. Sí, lo que vamos a hacer entonces, vamos a dar un repaso entonces, si mencioné algunos conceptos del apóstol Pedro, para que tengan idea, porque habíamos dicho, vamos a hablar las cartas de Pablo, luego hablamos las cartas generales, en las cuales incluye las que acabas de mencionar, que es la de Pedro, y puede ser que vuelva a repetir algunos aspectos que ya tienes de antemano, pero en adición a eso, vamos a tratar de añadir otros aspectos importantes. Hermana Rosa, ¿me escucha? No, le pregunto, dígame si me escucha. Ok, usted no, yo no la escucho a usted. Parece que ahora me escucha, ¿verdad? Sí, que tenía el audio apagado. Es que mis dedos tocaron todos los botones y no querían encender. Son una maquinación del enemigo de las almas. Bien, me estaba diciendo la hermana Viviana que habíamos tocado aspectos de la primera carta de Pedro, pero le estaba comentando de que vamos a volver a dar una información, puede ser que repita algunos aspectos nuevamente, pero quería entonces, vamos a decir, tocarla de manera formal
porque acuérdense en que hablamos ya de la epístola de Santiago, ¿verdad que sí? Que es Jacobo. Ahora pues entonces vamos a hablar de la epístola de Pedro y nos quedarían el hermano Judas, que es un solo capítulo, y las epístolas del apóstol Juan y Hebreos, que no se puede quedar. Entonces, el último documento que viene cerrando va a ser el documento de Apocalipsis. Bien, a lo que los hermanos llegan, si es que algunos llegan, porque sé que se están preparando por cuestión de las condiciones del tiempo. Esperamos en Dios que todo eso pase sin ningún contratiempo y se mantenga estabilidad y que no afecte a muchos que ya están afectados sin todavía el fenómeno haya ni siquiera pasado. O sea, pero ustedes saben como isla que saben que hay unas temporadas donde tienen que estar preparados. Por lo tanto, no requieren entonces de los medios noticiosos, sino que entonces ya ustedes conocen, como dice la Escritura, los tiempos y las sazones. Y ustedes se preparan para lo peor, esperando lo mejor. ¿Entiendes? Y es como las personas que viven cerca de volcanes. Ya una persona que vive cerca de un volcán, usted va a ver que vive con tranquilidad. Y usted y yo podemos ir allá y vamos a estar todo el día en un estado de ansiedad. Pero ya ellos saben qué tienen que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que ellos dicen. Pero cada lugar se ajusta al entorno donde está. Bien. Usted va a encontrar que el método crítico de la carta del apóstol Pedro, como señalé, se cree que aproximado se escribió en el año 60. Pedro escribe el documento desde Roma. Roma también se le llamaba también la Babilonia de ese tiempo. Entonces se le escribe a las iglesias de Asia Menor. Hoy se conoce ese lugar como Turquía. Y cuando hablamos de las iglesias de Asia Menor, hay una serie de sectores importantes ahí y vamos a estar mencionándolos. Vamos a mencionarlos como lo que es el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, el apóstol le escribe a esas iglesias ubicadas ahí. No era que habían 5 iglesias. En el Ponto había un grupo, en Galacia había otro grupo, en Capadocia, Asia y Bitinia habían otros grupos de iglesias. Entonces, él escribe en Roma, que él la identificaba como la Babilonia. Entonces, usted va a notar algo interesante. Usted va a ver que el trasfondo histórico es que bajo la persecución de Nerón, los cristianos, luego de haber Nerón tomado el imperio, una vez se dice que Nerón tenía traumas porque él quería ser arquitecto, por eso dicen que él incendió a la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Otro aspecto se dice que según Flavio Josefo, eso fue un accidente que ocurrió en un almacén de aceite y de todos los barrios, escuche bien, que habían allí, en ese lugar, el único barrio que no se quemó fue el barrio judío. Por eso es que el barrio judío. Judío. Habían gente, acuérdese que en Roma habían gente de diferentes regiones, pero no todos tenían ciudadanía, solamente un 5% eran los que eran ciudadanos. Y habían lo que es como, por ejemplo, cuando usted va a Nueva York, que hay grupos de puertorriqueños, hay grupos de hermanos dominicanos, hay grupos de hermanos colombianos. Entonces era algo similar. Y un detalle interesante es, se cree que hubo un accidente en un almacén de aceite en la cual ahí se originó todo el incendio. Ahora bien, lo importante es que
en ese periodo es donde está el apóstol Pedro, en esos momentos, y se cree que obviamente el apóstol le escribe a la iglesia y luego más adelante se entiende que el apóstol Pedro fue ejecutado como mártir en el periodo. Ya entre el año 54 a 68 se cree que Pablo había sido ejecutado, pero después más adelante vino a ser el apóstol Pedro. Entonces, volvemos y repetimos, él le escribe a estas iglesias ubicadas en el Asia Menor. Entonces, es la pregunta que surge, si es una epístola, ¿cuándo es que fue fundada la iglesia? Acuérdese que son varias iglesias, una o casi todas fueron fundadas por el apóstol Pablo y unas cuantas, como mencionó Viviana, que me estaba recordando, fueron fruto de Pentecostés, de gente que se convierte y luego que llegan a sus regiones, el Espíritu Santo los guía para lo que se llamaría como plantar iglesias en esos lugares. Acuérdense que las iglesias en ese tiempo eran las casas. Entiéndase, iglesia en el contexto bíblico, lo que se refiere es a asamblea. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de iglesia en el contexto actual, pensamos en una infraestructura. No, estamos hablando de una asamblea, que es lo que se conoce como en el griego eclesia, lugar de reunión. Entonces, estas iglesias estaban compuestas por judíos y estaban compuestas por gentiles. Entonces, usted va a encontrar que las iglesias, como todas las iglesias, tenían sus áreas fuertes y sus áreas débiles. Una de las fuerzas que tenían las iglesias del Asia Menor eran que eran maduras y estaban formadas en la palabra, y las debilidades eran que estaban siendo afectadas por la persecución. Por eso es entonces donde el Espíritu Santo insta, mediante dirección del apóstol Pedro, a escribirle a las iglesias para que se mantengan en la esperanza. Entonces, significaba estar firmes en medio de la persecución. Entonces, el género literario de este documento, cuando usted lo va a leer, obviamente es un género epistolar, es una carta. Acuérdese que cuando usted lee una carta, usted no puede leer una carta desde el medio, que es un problema que tenemos todos los cristianos. Yo diría que todos los cristianos. Nunca comenzamos a leer documentos desde su origen, aún aunque no fuese una carta. Usted, cuando recibe una carta, usted comienza, lo primero que hace es que abre el sobre, luego verifica de dónde viene la carta y inicia la lectura. Pues es lo que tenemos que nosotros hacer en este tiempo. Ahora, conociendo estos aspectos, también tenemos que ver que el aspecto panorámico es que cuál es la idea principal de la carta, y es el ejemplo y el sacrificio de Jesús, la importancia de lo que eso representa para la iglesia y cómo la iglesia lo debe integrar, y se va a integrar a través de una vida práctica. Entonces, una pregunta que surge: ¿cuál fue la razón principal por la cual escribió esta carta? Para animar, para exhortar a una iglesia en medio de persecución. Entonces, usted va a encontrar en el documento de esta epístola palabras clave como prueba. Prueba significa padecer, significa también padecimientos, significa sufrimiento, significa afligidos. Entonces, también usted va a encontrar que esas palabras, padecer, padecimiento, sufrir, sufrimiento, gracia, gloria, salvación, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, llamar, elegido, santo, son declaraciones que aparecen en el documento. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que voy a pasar la paginita. Bien. ¿Tienen preguntas? Me dejan saber.
Ok, el recipiente, entiéndase los destinatarios, la mayoría, yo les dije que habían judíos y gentiles, pero la mayoría eran gentiles. Entonces, en las provincias, que eran 5 de Asia Menor, que eran un grupo que se conocían más bien como los extranjeros o los expatriados. Entonces, ¿qué sucede? Es el documento a quien se le envía. Otro aspecto importante que usted tiene que ver es la ocasión. Se cree que probablemente la preocupación por una especie de ataque, persecución local por algunos creyentes nuevos estaban experimentando como resultado directo de su fe en Cristo. Esto se debe a gente que habían ya convertido, estaban comenzando a experimentar lo que se llama la molestia de aquellos que no aprobaban la fe cristiana. Entiéndase lo siguiente, en el tiempo antiguo, usted va a ver que cuando se escribe este documento, el apóstol Pedro quiere resaltar que la persecución no era algo que ocurría todo el tiempo, porque fíjese, Roma no estaba detrás de los cristianos. Roma, lo que sucedía era que cuando acusaban a los de la iglesia, siempre mandaban un grupo a verificar qué era lo que pasaba, y ahí se iniciaban esas revueltas de persecución contra los cristianos. Pero mientras nadie decía nada, todo el mundo estaba bien. ¿Estamos claros? Bien, entonces hay unas características particulares. Usted va a ver cómo Pedro emplea imágenes especiales, porque para él, en términos de eso, eran importantes, porque Jesús había usado, cuando reveló ciertas verdades, el apóstol Pedro utiliza esos ejemplos. Es por eso que usted y yo sabemos que el nombre Pedro, que significa roca, y fue el nombre que se lo dio Jesús. Es un ejemplo también de que cuando Dios trabaja en la persona, genera un estado de transformación. Es por eso que la concepción de Pedro, de la iglesia, constituye entonces ser vital, porque una casa espiritual compuesta de piedras vivas habían sido edificadas sobre Cristo. No es que Pedro es la base, no. Pedro hace una alusión: de la misma manera que él fue edificado, así también la iglesia fue edificada en el fundamento que es Cristo. Entonces, Jesús mismo, con esta experiencia, sirvió de motivador para el apóstol Pedro, para que más adelante él cuidara a la iglesia y convertirse en pastor de estas congregaciones. Entonces, Pedro dedicara una función de amor y misericordia para con la iglesia naciente. ¿Alguna pregunta, hermana Rosa? No, estamos claros. Estamos claros. Hermana Viviana, ¿tiene alguna pregunta? ¿O estamos claros? Entonces, ¿cómo se dice o cómo se podría decir leer Pedro? Donde encuentras esperanza en tiempo de crisis. Es una pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde puedes encontrar fuerzas para seguir adelante en tiempos difíciles? ¿Qué te hará crecer en fe cuando las dificultades abundan? ¿Cuál es la respuesta? Y usted va a notar que en análisis se dice que es Jesús. Por ahí una composición de información cuando se habla de Jesús. Y esas mismas preguntas son preguntas que nos debemos hacer nosotros en el tiempo actual. Por lo tanto, a través de lo que Jesús hizo, ha sido entregada lo que se llama una nueva identidad. Y ahora pertenecemos a Dios y somos parte del pueblo elegido. Eso es lo que el apóstol Pedro le dijo a sus destinatarios, y es lo que esa carta ahora nos dice a nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque ya los de la iglesia de Asia Menor no están. Esas iglesias no existen. Los que estamos ahora somos nosotros. Entonces usted va a notar que esto es el aspecto importante que el Espíritu Santo pone en el corazón del apóstol Pedro
para trabajar con la iglesia. Entonces, la carta siempre ha sido identificada con el nombre y el autor de Pedro. Y hasta ahora se ha comprobado, según exégetas, especialistas en ciencias bíblicas, entienden que el estilo y la forma proviene de el hermano Pedro. Vamos a la otra página. Bien, otro aspecto importante es el tema. Usted va a encontrar por lo menos 3 temas en esta primera carta. Va a encontrar la nueva identidad de los creyentes, el sufrimiento en el cristianismo y la vida cristiana. Cuando se habla de la identidad del creyente, usted va a encontrar que el objetivo del apóstol Pedro era exhortar a los creyentes a aprender a estar firmes en medio de la persecución. Entonces, la misericordia divina era algo que iba a estar presente en todo momento, a pesar de los tiempos difíciles que estuviera viviendo la iglesia. Y el apóstol Pedro hace énfasis de que nosotros hemos recibido lo que se llama nueva vida. Entonces, cuando se habla de haber recibido nueva vida, está hablando de un resucitar espiritual porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces, cuando habla de una esperanza viva porque la fe cristiana tiene como fundamento a que su líder resucitó entre los muertos y que no tan solamente murió y resucitó, sino también que prometió a la iglesia que venía a buscarla. Y también garantizó que ha de recibir una herencia indestructible. Cuando se habla de herencia indestructible, una de las cosas que por lo menos yo trato de entender con relación a esto, se refiere más bien a que usted y yo vamos a recibir un galardón. Y usted, por lo menos, si a mí me preguntan, yo casi siempre la respuesta que doy es la siguiente: nosotros vamos a recibir el galardón de lo que se llama inmunidad sobre la muerte. ¿Qué más grande galardón? Si hay otros galardones, eso lo sabremos cuando estemos allá en la presencia del Señor, pero casi siempre muchos de nosotros le damos una connotación material, pero cuando se habla de una herencia indestructible, eternidad es algo indestructible, por lo tanto es algo que Dios va a otorgar a los redimidos. Entonces, cuando se habla del sufrimiento de los cristianos, los creyentes entendemos que de una forma directa e indirecta vamos a experimentar diversas pruebas, como lo dijo el apóstol Pedro en el primer capítulo, en el versículo 6. Entonces, la importancia de permanecer firmes en la fe. Fe aquí se refiere al estado de certidumbre que tiene el creyente en que el Espíritu Santo de Dios en medio de la persecución está presente aun cuando nosotros no sintamos esa presencia. Entonces, el sufrimiento se va a convertir en una especie de fuego para poder purificar y autenticar nuestra fe. Usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, el oro para ser purificado tiene que ser procesado por altas temperaturas. A mayor temperatura es procesado el oro, más puro va quedando porque va eliminando todas las impurezas. Entonces, cuando termine ese proceso, lo que va a tener es lo que se llama un pedazo de oro puro, auténtico, esterilizado por la impureza, porque ha sido removida. Entonces, en Cristo hemos encontrado que los momentos de aflicción en nuestra vida
Dios los ha transformado en proceso purificador para madurar en identidad, para madurar en la fe y para demostrar que nosotros pertenecemos a una ciudadanía cuya cultura es totalmente diferente a la cultura del mundo. Entonces, cuando se habla de la vida cristiana, indica que los cristianos deben ser lo que se llama consecuentes con su conversión. Entiéndase que conversión es lo que se conoce como un cambio de conciencia. Arrepentimiento es tornarse del camino del error para tornarse hacia el camino de Dios. Quiere decir entonces que una vez el individuo tome esa decisión, recibe de inmediatamente como acto la salvación. Ahora, la salvación es un acto. Entonces, la salvación en la Biblia se habla de dos términos: de rescate y también de obra regeneradora en cuanto a la necesidad del ser humano. Aquí cuando el apóstol Pedro habla de la salvación como un proceso, lo está hablando como un reflejo de lo que Dios ha hecho a través de la persona del Espíritu Santo en la vida del individuo, que hace resaltar la gracia de Dios, y esa vida de testimonio da una evidencia de que su forma de vida es totalmente distinta a cómo vive los que no tienen esperanza. Entonces, es por eso que una de las características que se va a hacer patente en la vida del creyente es la fidelidad en medio de las persecuciones. Y esa fidelidad a la misma vez es resultado de una concientización de vida santa y ese temor reverente. Y a la misma vez, en medio de la crisis, tener piedad por aquellos que os persiguen. Y eso es algo bien fuerte y solamente se puede adquirir cuando permitimos la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Preguntas hasta aquí. Hermana Rosa, hermana Viviana. No, estoy tomando nota, está interesante. Bien. Bien. Hermana Viviana, ¿eso lo habíamos hablado o hay cositas nuevas que estamos diciendo? Sí, hay cositas nuevas, porque creo que no estuve en la clase, pero sí habíamos había hablado algo sobre los temas que van dentro del libro de Pedro, de la primera epístola de Pedro. Ok, entonces, pues fíjate, creo que voy a volver a repetir estos aspectos para lo que se llama reforzar. Ustedes van a ver que en el primer documento de la carta, ustedes van a ver que esta carta tiene una serie de secciones. Yo le diría que tiene 1, 2, 3, 4, 5 secciones importantes. Déjenme ver si no conté mal. 5 secciones. Y esas 5 secciones, 3 de ellas son enseñanza o doctrina y 2 de ellas son prácticas, que quiere decir aplicación. Un ejemplo, por ejemplo, desde el capítulo 1, escuche bien, hasta el versículo 10 del capítulo 1, usted va a ir entendiendo lo que el apóstol Pedro dice en cuanto a la esperanza viva, que está hablando de la obra redentora de Cristo, que ahora es patente en la vida del creyente y es lo que ayuda al creyente a mantenerse fiel. Eso entra dentro del marco doctrinal. Ahora, cuando entra los versículos 13 hasta el capítulo 2, versículo 9, habla de obediencia en verdad. Entonces, cuando se habla de obediencia en verdad, está hablando de una disposición de la voluntad del individuo a la realidad de un Dios que se hizo real y a la misma vez ha producido en todo aquel que ha creído en él sintonía y coherencia de vida. Eso entra dentro del marco doctrinal. Acuérdese, la verdad y la realidad son cosas distintas, porque la verdad es absoluta. Hay una sola verdad.
y es en el sentido de que en Dios todas las cosas giran. Todo lo que usted y yo podemos percibir en el entorno donde vivimos e inmediatamente con el uso de nuestros 5 sentidos iniciales, porque nosotros tenemos como 20 sentidos, usted va a ver lo siguiente, usted va a comprender que todo lo que usted puede palpar puede tener cierto grado de relatividad, aunque usted pueda decir si esto es cierto, pero cada persona va a percibir y va a generar su propia verdad, pero esa verdad no es comparada a la verdad que nosotros estamos hablando en términos bíblicos, que tiene que ver con la realidad de un Dios creador, con la realidad de que vivimos en un mundo de pecado, perdón, con la verdad que vivimos en un mundo de pecado, con la verdad de que necesitamos salvación. Todas esas cosas son cosas que el hombre trata mediante la filosofía, querer justificar el acto humano. Entonces nosotros tratamos de utilizar frases tales, cada cual tiene su verdad, claro, cada cual tenemos nuestra verdad o lo que se llama realidad de acuerdo a lo como percibimos, pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos confronta con nuestra verdadera condición, nuestro verdadero estado existencial, y es que nos dice que Dios quiere entrar dispensado en la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, quiere dirigirnos, y que mediante la obra de Cristo nosotros hemos recibido el regalo de la salvación, pero está en nosotros aceptar o rechazar el regalo de la salvación. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que cuando hablamos de obediencia y verdad, quiere decir que una vez el individuo reconoce eso, entra en la entrega de su voluntad para comenzar a vivir en sintonía de vida. Ahora, de los versículos 11 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 7, habla de sometimiento. Ahí es donde usted va a ver someter los deseos carnales, someteos a las instituciones, someteos los criados que están sujetos, está hablando a las autoridades, mujeres están sujetas, maridos igualmente, todo esto. Y aquí ustedes dicen, ay, quiere decir que la Biblia es machista. No, acuérdense que el documento está escrito dentro de una cultura machista, pero a eso no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al concepto de sujetarse como una posición, pero aquí tenemos que ver, por ejemplo, el hombre que se somete a Dios, ese sometimiento se va a hacer visible a través del testimonio. A la esposa ver ese testimonio, ella misma se obliga a sí misma a someterse a ese esposo. ¿Por qué? Porque está viendo que ese esposo está sometido al temor y la voluntad de Dios. Entiéndase, el temor es la reverencia. Entonces ella dice, no, yo voy a seguir los pasos de mi esposo. O sea, eso no quiere decir que cuando él diga algo, eso se va a hacer. Aquí está la cabeza para que me deje un cantazo. No. Usted puede preguntarle, usted puede cuestionarle, porque hay cosas que se hacen en pareja. ¿Entiende? Si oigo mucho silencio, me hace entender que no, aquí no es así. No. Ustedes me dejan saber. Pero acuérdense, la Biblia es revolucionaria en ese aspecto. Es revolucionaria. ¿Por qué es revolucionaria? Porque varón y hembra los hizo Dios. Acuérdense, ¿por qué el hombre es cabeza? ¿Ustedes sabían por qué el hombre es cabeza o saben? Mara Viviana, ¿tiene alguna idea por qué el hombre es cabeza del hogar? Por cultural, Aspecto cultural. El hombre es cabeza porque a Dios le dio la gana. Es una posición unilateral. Pero sin embargo, mira, es como dice mi esposa, ustedes son la cabeza, pero nosotros somos el cerebro. Ah, sí. Aquí hay muchos versos en estos del capítulo 3 de Pedro que son mal sacados de contexto. Sí. Acuérdate que tienes que cuando lees estos pasajes, tienes que ver que todos los textos
cada texto viene orbitando dentro de otros textos, quiere decir que están entrelazados. Ahora, el hombre es cabeza porque dentro de la economía de la familia Dios lo estableció como orden. Pero ese sentido no quiere decir que la mujer es coigual. Lo que pasa es que el que va a rendir respuesta es Dios. Como Dios pudo haber dicho que iba a ser la mujer. Tan sencillo como eso. No hay nada, o sea, el hombre no tiene nada especial que no tenga la mujer. O sea, los dos son iguales. E incluso eso que se llama el sexto sentido. Ese sexto sentido, ¿usted sabe lo que es? Eso es la capacidad de discernimiento que tienen las mujeres, cosa que los hombres no tienen porque los hombres son extremadamente racionales. Las mujeres son de carácter más emotivo, pero dentro de esa emotividad hay un aspecto que es intrínseco que Dios puso eso en las mujeres. Miren, usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, que a veces usted está en su casa y su hijo está a 2000 millas y usted empieza a sentir como que algo le ha pasado a su niño o a su niña. Sí. Hay gente que, ¿verdad que sí? Eso solamente Sí. Entonces, ¿qué dicen los maridos? Ay, tú con tus cosas. Pero miren, eso es parte de esa capacidad de discernimiento que tiene la mujer. Porque, miren, ¿quién es la que da a luz? Las mujeres. Ellas son las que, entonces Dios ha puesto esa frecuencia entre hijos y madres. ¿Se da cuenta? Los padres, no los padres, déjate de esas cosas, muchachos, eso muchachos también. No, y uno los pone en las manos, pero hay momentos que mayormente las esposas dicen, tengo que llamar a fulano porque tengo, como el término, tengo el presentimiento de que algo está sucediendo. Cuando llaman, son asertivas. Mira, sí, tuve una situación en el trabajo, tuve esto, tuve aquello. Eso es algo natural que Dios ha puesto en la mujer. ¿Se da cuenta? Y eso es bien raro. Yo no lo he visto en hombres, pero las mujeres ha sido muy manifiesto. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha puesto. Entonces, el concepto del sometimiento, el sometimiento va llevado como resultado de una vida de obediencia a Dios y donde el mismo individuo se obliga a sí mismo a obedecer y en el obedecer se somete. Entonces, el someterse no es un yugo, sino que es un deleite porque sabe que lo que está haciendo es de agrado para Dios. Entonces, dentro de ese sometimiento, el hombre le da el lugar a su esposa, la esposa le da el lugar a su marido. Acuérdense que en la Biblia, cuando dice la Biblia, los maridos tienen que amar a las mujeres, la Biblia no dice que las mujeres tienen que amar a sus maridos. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué no dice que los amen? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Porque ya la mujer viene con eso ya incluido. Eso ya viene incluido en la mujer. El hombre lo tiene que aplicar. El hombre, el amar en la Biblia, cuando dice amar a vuestras mujeres, tiene que ser bajo aplicación. Por eso es que cuando las mujeres hablan, siempre la parte emotiva es la parte que más va a sobresalir porque es la naturaleza. En el hombre es la parte racional. Pero entonces, ¿qué sucede? El hombre tiene que conquistar la parte emotiva de la mujer y la mujer tiene que conquistar la parte racional del hombre para que pueda haber armonía entre ambos. ¿Se da cuenta? Entonces, eso usted lo va adquiriendo a medida que va solicitando, Señor, enséñame a ser una mujer virtuosa. Mire, cuando usted aprende a ser una mujer virtuosa y aprende a vivir en el temor de Dios, el Señor se va a encargar de que el marido, al ver esa actitud virtuosa y posiblemente trate a la mujer a la pata, el Espíritu Santo va a hacerle ver a ese hombre que es un imbécil.
¿Y por qué le va a hacer ver que es un imbécil? Porque dice, mira, yo le hablo a mujer de esta forma, le digo esta cosa y mi esposa se mantiene en la misma pieza. La verdad que yo soy un imbécil. Eso es lo que se llama ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Se da cuenta? Porque déjeme decirle, la gente piensa que el machismo es una demostración de inseguridad. Eso es el machismo. Eso es una demostración de inseguridad. ¿Te da cuenta? Entonces, cuando usted resuelve esos problemas, usted camina por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque usted está sujeta a su marido, porque usted entiende que su marido se somete al Señor. Ahora, si su esposo no es cristiano, si usted es divorciada, ya los contextos cambian, pero si su esposo no es creyente, usted actúa como mujer virtuosa y todo lo que está en los parámetros de valores, de temor de Dios, usted lo refleja y Dios se encargará de entonces hacer ver a su esposo que usted es una mujer que tiene temor de Dios, por lo tanto, ¿qué él hace? Empieza a asumir una postura de honrarla. Por eso es que hay hombres que después que su esposa decide ya no vivir porque los han maltratado, se dan cuenta, como dice el refrán, no sabían lo que tienen hasta que lo perdieron. ¿Se da cuenta? Ahora, esa no es la intención divina. La intención divina es que puedan vivir dentro de una funcionalidad. Entonces, el sometimiento es algo que no tan solamente abarca el aspecto matrimonial, sino también abarca en la parte gubernamental, el manejo de nuestros deseos, todo eso. Y quien produce esa capacidad es la persona del Espíritu Santo. Entonces, entre los versículos 13 del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 12, dispuestos a todo. Entonces, cuando habla del padecimiento, habla del tiempo, del fin que se acerca, acuérdese, cada periodo de la vida de la iglesia experimentó periodos apocalípticos. Y en ese periodo Dios salvó vidas mediante la proclamación de aquellos que estaban en ese tiempo. Entonces, esa parte de sometimiento, dispuestos a todo, viene a entrar dentro de lo que es la aplicación o la práctica. Y último, habla del capítulo 5, versículo 1 al 12, donde habla de apacentar y da saludos, en la cual habla de el rogar, el humillaos bajo a Dios y un saludo al hermano Silvano. Esta es la parte en la cual se compone el documento. Bien, otro aspecto importante, pregunta hasta aquí antes de continuar. Sí, Silvano era Silas, ¿verdad? Buena pregunta, fíjate, es que en la Biblia siempre yo lo conozco como Silas. O sea, no sé, tengo que verificarte, Rosa, porque hasta donde mi información llega, pienso que es otra persona. Puede ser que esté equivocado, pero acuérdate que en la Biblia aparece simplemente como Silas. Pues por lo regular en algunos lugares Silas, que es Silvano o algo así, no lo he encontrado, pero te lo puedo verificar. Puede ser que sea un hermano griego, pero es una muy buena pregunta, que ya eso me da tarea para volver a verificar. Pero según mi información, que creo que tú puedes estar correcta, creo que se da a entender que es a otro colaborador. Acuérdate que este es Pedro, no es Pablo y Silas. ¿Te acuerdas? O sea, por eso es que te hago la mención, pero vamos a verificarlo. ¿Algún otro comentario? Hermana Viviana, no tiene comentario, no tiene preguntas. Bien. Tiene que ver, acuérdese que cuando usted va a trabajar en la carta, tiene que conocer contexto histórico, lo que se conoce como trasfondo.
tiene que entender qué es lo que está pasando en el mundo donde Pedro está escribiendo, para poder entonces comprender la intención de la carta. Por eso es cuando dice aquí, cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad, lo que habíamos mencionado anteriormente, probablemente por su increíble deseo perverso para construir, para poder construir más, él tenía que destruir lo que existía. Entonces los romanos estaban devastados, la cultura en su sentido había desaparecido con la ciudad, todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos, sus grandes templos, reliquias y aún ídolos de su casa fueron quemados. Entonces usted va a encontrar que le está diciendo cuál es el panorama social político que está ocurriendo en ese entorno. Entonces se dice el archivo expiatorio del emperador fueron los cristianos. ¿Recuerda que yo les mencioné que Fabio Josefo dice que Nerón culpó a los cristianos, ya que eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana? Miren, los cristianos no eran hostiles a la cultura romana. Lo que sucede es que usted tiene que ver lo siguiente. Acuérdese que habían grupos religiosos dentro de la comunidad. Estaban especialmente los celotes, ¿verdad que sí? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos y estaban también, escuche bien, estaban lo que se llaman los esenios. Entonces, ¿qué sucede? Los esenios decidieron entonces salir del lugar y se fueron a Qumran. Los celotes es como usted decir en Puerto Rico el grupo nacionalista, los macheteros. Eso eran los celotes. Por eso es que Pedro andaba con una sica. Escuche bien. De ahí es donde viene el término sicario. Por eso es que cuando él le corta la oreja porque también él andaba con una espada, porque era característico de los celotes. Los celotes andaban con espada o andaban con sica. No es que un sica una mujer, con sica, que era una especie de cuchillo en forma de jota. Y eso, de ahí es donde viene el término sicario. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Los celotes creían en el poder bajo las armas. Los fariseos, como era un grupo que no se llevaban con los romanos y no tenían una fuerza para poderlos combatir, asumieron el status quo y decidieron abrazar más la ley y entonces apretar más al pueblo a través de la ley. Entonces, usted va a notar que los saduceos eran lo que nosotros llamamos los lambones de los romanos. ¿Por qué? Porque ellos buscaban la forma de congraciarse con ellos, buscar beneficios, y si usted se da cuenta cuando usted estudia la historia, la mayoría de los saduceos eran herodianos. Los saduceos son producto del movimiento macabeo. Entonces, los fariseos vienen de fariseín, que eran los que se llaman los fieles, pero ya habían dejado de ser fieles para convertirse en religiosos extremos. Por eso es que usted va a ver cómo Jesús se dice, algunos especialistas dicen que Jesús era fariseo. Entonces, esto es importante que usted sepa cómo se movía la cosa, y por eso es que se habla en el trasfondo de que los judíos estaban en contra. Miren, en el tiempo de Jesús hubo 4 levantamientos. El primero ocurrió cuando Jesús tenía 10 años. Y de los 4 que ocurrieron, ninguno, los judíos pudieron tomar dominio de su provincia. Porque los romanos, ¿los qué? Los dominaban. Por eso es que cuando Jesús alimentó a 5,000,
muchos se sorprendieron porque dijeron, si esta tiene capacidad para alimentar a 5,000, con el grupo romano que había allí, decían, puede hacer que se levante una sedición, un levantamiento. Y lo hizo 2 veces, pero que Jesús quiso que su reino no era de este mundo. Incluso Judas dijo, este hombre yo creo que tiene la capacidad de poder realizar una sedición, un levantamiento en contra del sistema. Acuérdense, ¿quiénes son los que en realidad matan a Jesús? No es que matan porque Jesús dio su vida, pero ¿quiénes son los que conspiraron para la muerte de Jesús? Fariseos. Los judíos. Los judíos. Sí, y a través de ellos, de estos religiosos, los que acabo de mencionar, fariseos y saduceos. Pero acuérdense, ellos lo veían como una amenaza, no lo veían como el Mesías. Los romanos no veían a Jesús como el Mesías, ellos lo veían como un líder revolucionario. Por eso es que los fariseos, los celotes, veían a los seguidores de Jesús como una nueva secta, no lo veían como el Mesías. ¿Por qué usted cree que en la Biblia aparece cuando dice que le preguntan, ¿por qué tú les hablas en parábolas? Y está queriendo enfatizar de que el pueblo, a representación de los líderes, habían rechazado la llegada del Mesías, y solamente aquellos que habían puesto un corazón dócil eran considerados en el reino de Dios ricos, y por lo tanto, al ser ricos, se le iba a seguir dando más, que era más de los misterios del reino. A eso es lo que se refiere. Usted no se ha dado cuenta cuando usted lee, por ejemplo, los evangelios, especialmente en Mateo, se habla de que, usted se acuerda cuando aparece el relato de Jesús con los discípulos recogiendo espigas y comiéndoselas, y salen acusando a Jesús de que los discípulos estaban removiendo espigas en el día de reposo. Y Jesús le dijo a ellos, pero cuando David estaba con su grupo, que entraron y cogieron el pan de la propiciación, o sea, le llevaron a memoria. ¿Qué es lo que habíamos hablado de la ley? Habíamos hablado, o de la ley con el sábado. La ley se hace inoperante cuando había una necesidad legítima. Miren, el hambre es una necesidad legítima. Por eso es que no les ocurrió nada. Después de eso, dice la Biblia que Dios sanó a un hombre de una mano seca. Y una mano seca, en otras palabras, es lo que se llama una mano paralizada. Entonces, esa obra empezaron entonces a criticarla diciendo que él hacía esas obras a nombre de ¿quién? De Belcebú, ¿se da cuenta? Entonces dijo, espérate, miren, en otras palabras, Jesús no lo dijo así, pero se lo van a decir para que tenga más sentido. Miren, esta gente serán idiotas. Idiotas ahí se refiere a necios. Un demonio no saca a otro demonio. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Jesús en los pensamientos? Porque acuérdese que la Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Si estaba lleno del Espíritu Santo, quiere decir que él tenía una capacidad escrutadora para ver los pensamientos. Usted no se da cuenta que más adelante, él, al notar todo este rechazo, él comienza a darse cuenta como Dios humano que el pueblo en realidad en su totalidad lo había rechazado. Por eso es que él dice, los que son mis hermanos, los que son mi madre, son los que hacen mi voluntad. Usted no se ha puesto a leer el capítulo 13 de Mateo. Mire cómo empieza el capítulo 13 de Mateo. Usted sabe cómo empieza y dice, y Jesús estaba sentado frente al mar. Y nosotros leemos el pasaje y pensamos que él estaba como bronceándose. No, hermano, ¿usted sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir que como el pueblo lo rechazó, al él sentarse frente al mar, quiere decir que empezó a hacer un pacto con los gentiles, porque el mar es símbolo de multitud, y en este caso la multitud era la gentil. ¿Quiénes fueron los que empezaron a entender la obra del reino
de los cielos? Los gentiles, el centurión, la sirofenicia, el endemoniado gadareno. Usted no se ha dado cuenta que es como la teología dice, es como si hubiese ocurrido un paréntesis y Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes no van a proclamar el evangelio. Ahora va a ser los gentiles a través de una iglesia espiritual. Por eso es que entonces se seleccionan 12. Y al seleccionar 12, después del siglo III, los que empezaron a proclamar en realidad fueron los gentiles. Ya la iglesia no era dirigida por judíos, era dirigida por gentiles. Aunque ya la época de los gentiles ya había comenzado desde el Imperio Babilónico, pero en términos de la proclamación, el pueblo de Israel rechazó esa oportunidad. ¿Usted no se ha dado cuenta en la Biblia que las promesas de Dios para con Israel son literales? Y las promesas que tiene Dios para la iglesia son metafísicas. A la iglesia la van a arrebatar. Pero ¿para quién es la segunda venida? ¿Para quién es? Hermana Viviana, hermana Rosa, ¿para quién es la segunda venida? Para los gentiles, ¿no? No, para el pueblo Para de los Israel. judíos. Para el pueblo de Israel que está esperándolo. Está esperando. Todo aquel que venga a Cristo ahora, que venga a Cristo, es considerado la iglesia, la Israel espiritual. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es lo que se cumple como nosotros creemos teológicamente, que la iglesia va a ser tomada de sorpresa, va a ser tomada de manera arrebatada, de arpazo, se la van a llevar. Cuando Dios habla y le promete en el Antiguo Testamento de un reino que no tendrá fin, del rey David, eso es literal, eso está hablando de un reino sempiterno, pero nosotros vamos a ser parte del staff del reino sempiterno. De ahí no le puedo hablar más nada porque eso nos enteraremos cuando estemos allá. Pero acuérdese, usted y yo somos el producto de ese otro rebaño que Dios le habló a Abraham, que es el que está proclamando. ¿Usted no había captado eso desde ese punto de vista? O sea, yo no estoy diciendo, y entonces por eso es que muchos cristianos piensan que Dios tiene una preferencia con el pueblo de Israel. No es que Dios tiene preferencia, porque Dios no es un Dios de preferencia. Lo que pasa es que Dios no es incumplidor de promesas. Dios había dado una promesa y Él la va a cumplir. Porque si hay judíos que se convierten ahora, no tienen que pasar por el sedazo de la segunda venida, porque ya ellos son considerados la nueva Israel. ¿Y por qué son considerados la nueva Israel? Porque ya Cristo cumplió la ley y la patentizó a través de su obra encarnada. ¿Estamos claros? O sea, ¿cuál es la ley actualmente que nosotros seguimos? La ley de Cristo, que se basa en ¿qué? En el amor, y significa un estado sacrificial donde vamos a ver al necesitado para que conozca salvación. Todo eso el Señor lo comprimió en el amor. Acuérdense, el evangelio no es un romanticismo, es un proyecto de vida. Por eso es que ahora cuando usted mira la ley a través de la escritura en el ojo de Cristo como un aspecto folclórico religioso. Porque acuérdense que ya Cristo lo cumplió. Ahora los judíos todavía lo siguen viendo como una regulación, porque ellos lo están esperando. ¿Y por qué usted lo ve de esa manera? Porque ya usted ha declarado que Él vino y que Él mora en la vida de la iglesia. Preguntas hasta aquí. Ya es hora de despedirnos. Muy rápido. Es rápido, ¿verdad? Pues miren, en esta es la parte del contexto histórico que nosotros tenemos que saber. Entonces, cuando Pedro escribe y habla de Babilonia, Babilonia ahí en la carta se está refiriendo a Roma por su estado de perversión. ¿Estamos claros? Tenemos que ver también que las iglesias del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia estaban siendo perseguidas.
y por lo tanto eso para ellos lo estaban asociando con esos tiempos finales. Ahora, eso tiene una espiral ascendente. Hoy las persecuciones en comparación al siglo I son nefastas, son a un nivel que no se pueden explicar. Lo que pasa es que muchas de ellas no llegan a nuestro oído. Vamos a ver y concluimos aquí. Y aquí concluimos con preguntas que vienen con una preposición. Para. Santificados, ¿para qué? Para obedecer. Nos hizo nacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, porque es viva por la resurrección de Cristo. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Fe para qué? Para alcanzar salvación. ¿Para cuándo? Para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Pruebas para qué? Para someter vuestra prueba a vuestra fe, purificando las almas en obediencia a la verdad por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. La leche espiritual, ¿para qué? Para que por ella crezcáis. Casa y sacerdocio, ¿para qué? Para ofrecer sacrificio a Dios. Linaje y sacerdocio santo, ¿para qué? Para que anunciéis. Y ahí en adelante usted puede buscar todos los versículos y aquí lo pueden notar, todos ellos hasta el último, en la cual habla para qué gozarse ahora, para gozarse también en la revelación de su gloria. Esa preposición para está en todo el documento con un objetivo definido. Y ahí concluimos esta primera sección de la carta del apóstol Pedro. Preguntas, porque ya además Viviana está a acostar la nena y ya nos vamos. Mana Rosa, ¿está clara? Quedó más clara que las manos de un carbonero. He echado de menos a Luis. Sí. Y Mana Josmeri y toda esta gente. Se me ha ido achicando el grupo. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué ha pasado. Anyway, seguimos. Esperamos que ellos saquen un momento y puedan ver la clase. Si ustedes ven, vamos poco a poco, pero vamos tratando de ir comprendiendo. Yo espero que desde el tiempo que hemos iniciado hasta actual, ustedes hayan podido aprender algo de las escrituras y cómo puedan manejar la misma ahora con una perspectiva diferente. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, hermana Rosa, llévenos en oración y así concluimos la sección de hoy. Okay. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor infinito, por permitirnos un día más de vida para poder gozar de tu gracia infinita. Permite, Señor, que podamos seguir en tus enseñanzas para aprender más de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a los que están conectados, Señor. También bendice a los que no pudieron conectarse, Padre Santo, y que esta palabra que hemos aprendido sea viva y eficaz. Gracias, Señor, y permite que esta noche podamos tener un descanso bueno, Padre Santo, recordando todo el tiempo la bondad y tu misericordia infinita. Gracias, Padre. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, y seguimos trabajando con las epístolas generales. Bendiciones, se me cuidan. Amén. Saludos, Pastor Viviana, descansen. Bien. Igual.